sublime gracia del Señor. Por favor, busquemos en nuestras Biblias Génesis capítulo 1, versículo 1. Cuando lo tengan, pueden decir amén. O si se lo saben de memoria, mejor. Génesis 1:1. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana de domingo por tu bondad, porque nos has permitido la bendición de estar aquí rindiéndote culto, rindiéndote adoración, porque para eso fuimos creados. No fuimos creados para nuestra propia delicia, para nuestro propio beneficio, para buscar lo que nos agrada en este mundo. Fuimos creados para rendirte adoración. Y como parte de ese propósito, venimos, Señor, a esta reunión que tú has convocado para deleitarnos en tu presencia, para expresar nuestra gratitud a través de los cánticos, pero también para oír tu palabra. Edifícanos, Señor. Haz una obra de transformación en los corazones, Señor, de tu pueblo, en nuestros corazones. Santifícanos. Y aquellos que no te conocen, que no han conocido al Dios de la Biblia, yo te pido que les des arrepentimiento y fe para que sean salvos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pregunta: ¿qué forma tiene Dios? ¿Dios tiene forma? Entonces, ¿por qué hacen muñecos la gente y se les inclina? Dios no tiene forma. La Biblia dice en Juan capítulo 4 que Dios es espíritu. No tiene forma. El hecho de que Dios sea espíritu también implica que es invisible. En el mundo no hay nadie invisible. Bueno, el único es el hombre invisible y la mujer maravilla cuando se vuelve invisible. Pero en la realidad no hay nadie invisible. Todos los que estamos en este mundo, debajo del sol, tenemos un cuerpo que nos hace visibles, pero Dios no es corporal, Él es invisible, porque Él es espíritu. Pero si Dios es invisible, si Dios no tiene forma, ¿cómo lo puedo conocer? ¿Cómo puedo yo conocer al Dios de la Biblia? No el que me enseñaron, no el Dios que se promueve hoy en día, una suerte de Papá Noel, que solamente está para cumplir mis deseos. No, el Dios de la Biblia, ¿cómo lo puedo conocer? Bueno, Él se da a conocer a través de sus atributos. Atributos que ha revelado en las Escrituras y en las obras de la creación. Son las dos fuentes de revelación que tenemos nosotros. Revelación general, la creación. Ustedes vieron hoy, salió el sol y nadie le dio cuerda. Llovió, dejó de llover, nadie encendió un interruptor ni lo apagó. Eso nos muestra que hay un Dios que controla el universo y que ese Dios es poderoso. Pero también tenemos su revelación especial, que es la palabra de Dios, donde se nos dan más detalles acerca de ese Dios. Y Él se revela a través de sus cualidades o atributos, algunos la llaman virtudes. Entonces yo les voy a preguntar a ustedes y ustedes me van a responder. Un atributo de Dios que ustedes conozcan. ¿Qué dijo Luis? El amor. Dios es amor, muy bien. La ira, Dios es un Dios de ira. La omnisciencia, Dios todo lo sabe, en todo momento y de forma inmediata. No es que lo adivina a través de una bola de cristal como los brujos, no. Dios todo lo sabe en un mismo instante. Todo lo sabe, todo lo que sucede, lo que sucedió, lo que sucederá, ya lo sabe. Dios no puede aprender. ¿Ustedes sabían que Dios no puede aprender nada? Dios no tiene la capacidad de aprender.
como nosotros. ¿Por qué? Porque Él todo lo sabe. Y hay muchos más atributos, la omnipotencia, la gracia de Dios, la justicia, la santidad, la inmutabilidad. Pero hay un atributo del que poco se conoce. Y algunos no conocerán esta palabra, la aceidad de Dios. La aceidad de Dios. No la deidad de Dios, no, la aceidad. A-S-E-I-D-A-D. La aceidad de Dios. Y hermano, ¿eso qué es? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que vamos a ver hoy, que celebramos los 507 años de la Reforma Protestante. ¿Qué tiene que ver eso con la Reforma? Tiene que ver mucho. El título de la predicación de hoy es La aceidad y la gloria de Dios. La aceidad y la gloria de Dios. Y vamos a ver 3 punticos. En primer lugar, la aceidad de Dios. Vamos a ver qué es eso. En segundo lugar, soli deo gloria, o solo para la gloria de Dios. Allá una hermana, unas hermanas y un hermano pusieron esos cuadritos, son las 5 solas de la Reforma Protestante. Es decir, en la Reforma Protestante se rescataron, porque ya existían esas doctrinas. Lo que pasa es que el catolicismo romano las sepultó, intentó sepultarlas. Se rescataron esas doctrinas: sola escritura, sola gracia, sola fide, solo Christus y soli deo gloria, que significa solo para la gloria de Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver a manera de aplicaciones cuál es nuestra responsabilidad. Amén. Entonces vamos a comenzar por el primer punto. Yo sé que ustedes están ansiosos de saber qué es la aceidad de Dios. ¿Qué es la aceidad de Dios? ¿Qué es eso? Bueno, la Biblia nos dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué implica eso? Miren lo que hay, miren el reloj, son las 11 de la mañana y el tiempo sigue corriendo. Todo lo que vemos fue creado. Todo lo que vemos, lo que sentimos, fue creado. En ese instante, si se puede decir en aquel momento, fue creado por Dios. Y cuando la Biblia dice que creó los cielos y la tierra, está haciendo referencia a absolutamente todo: tiempo, espacio, materia y energía. Todo fue creado por Dios. Entonces viene la pregunta: antes de que Dios creara, ¿qué había? Alguien puede decir, pues no había nada. No, no es posible. Porque de la nada no puede surgir algo. Es una contradicción. Había Dios. Solo era Dios. Antes del universo, ¿qué había? Dios. Eso es lo que había. Eso es lo que era Dios. Nosotros creemos, ¿cierto?, por la filosofía y la ciencia, que todo, en el principio de la causalidad, es decir, todo efecto tiene una causa y toda causa genera un efecto. Por ejemplo, estos caramelitos que están acá no aparecieron allí. Alguien los colocó allí. ¿Sí? Ahora, que se desaparezca uno y nadie sepa, ¿sí? Eso es otra cosa. No se desapareció, ¿sí? Se desapareció un caramelo. Pero como yo soy honrado, volvió a aparecer. Ya, ahí apareció el caramelito. Alguien lo colocó allí, es decir, hay un efecto, el caramelo está ahí. ¿Qué causó eso? Alguien lo puso. Alguien puso ese caramelo allí. Tiene una causa, Pero hay una causa primera, se le dice, que generó todas las cosas, todo lo que vemos, los cielos, la tierra, las estrellas, las galaxias.
los planetas, el sol, los animalitos, tú y yo, y se llama Dios. 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 ¿Dirá algún ateo? No, Dios no existe. El ateísmo es lo más absurdo del mundo, porque es que Dios no solamente existe porque nosotros seamos unos religiosos que creemos en un ser superior, en una inteligencia superior que diseñó todas las cosas. No, es que filosóficamente hablando, Dios es necesario. Porque o si no, ¿cómo explicamos el universo? Alguien dice, no, el universo surgió de una gran explosión. ¿Por qué explotó? ¿Quién lo hizo explotar? ¿Qué había antes de la explosión? No, antes de la explosión no había nada. Mire el nivel de inteligencia de la mal llamada ciencia, como dice la misma escritura. Antes de la explosión no había nada. No había nada, pero explotó. La nada explotó. No, la teoría del Big Bang dice que toda la materia se concentró en un punto, pero me estás diciendo que no había nada. ¿De dónde salió la materia? Hace no sé cuántos miles de millones de años. ¿Y de dónde salió el tiempo? Si no había nada, no había materia, no había espacio, no había tiempo, no había energía, porque explotó. No hay explicación para eso porque es un absurdo intelectual. Pero si nosotros decimos que un ser superior hizo todas las cosas con un diseño inteligente, somos locos. Que lo que vemos no se hizo solo, estamos locos, chiflados. Y yo les digo a ustedes que esto se hizo solo, ¿me van a creer? No, eso se hizo solo. Eso es una contradicción, porque nada puede crearse a sí mismo. Principio de causalidad. Un efecto tiene una causa. El universo es un efecto y hay algo que lo causó. Eso que causó el universo, coincidiendo con Génesis 1:1, tiene que ser inmaterial, no está sujeto al espacio ni al tiempo. Porque recuerden, no había universo, el universo fue creado, el tiempo, la materia y el espacio fueron creados. Entonces, ¿quién los creó? No puede ser ni materia, ni está sujeto al tiempo, ni está sujeto al espacio. Por eso es que Dios es espíritu, diferente a todo lo creado. Y si Dios creó las cosas en un momento determinado, cuando surgió el tiempo, creó el tiempo, quiere decir que antes del tiempo solo era Dios, que existía en él mismo, se sostenía a sí mismo, independiente, autónomo, autosuficiente. Y eso es lo que nosotros llamamos la aceidad de Dios. Dios no tiene causa. Dios no tiene causa. Él es la causa. Ojo que el principio de causalidad no dice que todo tiene una causa. No, el principio de causalidad dice que todo efecto tiene una causa. ¿Sí ve? El principio de causalidad dice, todo efecto tiene una causa. Pero es que Dios no es efecto de nada. Él es la causa de todas las cosas. Él es el responsable de absolutamente todo lo que vemos, de todo lo que oímos, de todo lo que somos. Él es la causa primera. Eso lo hace diferente de nosotros, porque todos nosotros somos efecto. Todos nosotros necesitamos de un papá y de una mamá que se juntaran y nos trajeran a este mundo. Necesitamos diariamente ¿qué? El alimento,
necesitamos descansar, necesitamos que el corazón bombee sangre, que los pulmones se contraigan y se expandan para poder respirar, necesitamos que los riñones drenen la sangre, la filtren, drenen o la filtren y la purifiquen. Necesitamos. Es decir, nosotros somos en el buen sentido de la palabra, una partida de necesitados. Porque necesitamos, dependemos del trabajo, ¿sí o no? Dependemos del gobierno, de la economía, de los clientes. Dependemos de la moneda, el que el dólar sube, baja, dependemos de los medicamentos, de tener una buena salud, dependemos. ¿Por qué? Porque fuimos creados. El sol depende. ¿De qué depende el sol? El sol depende de que constantemente haya explosiones nucleares en su interior para poder seguir funcionando e iluminando. Algún día, si el Señor no viene, hasta ese entonces el sol se va a apagar. Lo que pasa es que se calcula que va a pasar millones de años para que eso ocurra. Pero el sol es como cuando uno enciende una vela, la vela se consume. El sol se consume todos los días. Depende de que haya interacciones dentro de lo que él es para que esas explosiones continúen día tras día. Explosiones nucleares que lo mantienen así. La Tierra depende del Sol. La luna depende del Sol, de la Tierra. Dependemos. Y Pablo diría, entonces, ¿de qué te glorías, cierto? Si tú eres una persona dependiente, ¿de qué te glorías? Los hijos dependen de los papás. Los papás llegan a cierta edad, dependen de los hijos. Dependemos de todo, pero Dios no depende de nadie. Dios no depende de nadie porque Él existe en sí mismo. Él existe por sí mismo. Salmo 50, 21. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Dios no es igual a nosotros. De la seidad de Dios también podemos derivar el atributo de la santidad de Dios. Dios es diferente a todo lo que nosotros podemos conocer. No hay nadie como Dios. Por eso Él no admite en Éxodo 21 que se haga imagen de Él. Porque Dios no es como nada. No existe nada que se parezca a Dios. Por eso la idolatría es pecado. Porque no hay nadie como Él. Él es único, Él es otro, diferente a nosotros. Ahora bien, definamos entonces aseidad. Aseidad, la aseidad de Dios es la facultad que tiene Dios de existir en sí mismo. Esta idea fundamental sostiene que Dios no necesita de nada ni de nadie para existir. Es autosuficiente y su ser no está condicionado por ninguna influencia externa. Nosotros sí estamos condicionados por influencias externas. Alguien me estornuda, me enfermo. Ya. Me corto y viene un microbio, una bacteria, infección. Alguien me atraca y me clava 20 puñaladas, muerto. Un balazo en la cabeza, muerto. Nosotros dependemos de eventos y circunstancias externas. Dios no. Si un hermano me miró mal, me pongo triste o me molesto. Si un hermano me trata bien, me pongo contento. Dios no. Dios es inmutable. Podemos derivar de la seidad de Dios la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. ¿Por qué? Porque Él existe en Él mismo. Él no puede ser alterado por influencias externas. Si Dios fuese alterado por algo externo, dejaría de ser Dios.
dejaría de ser inmutable, dejaría de ser perfecto. Alguien dirá, bueno, y la Biblia dice que Dios se pone contento, que Dios se llena de ira, que Dios se arrepiente, que Dios se entristece. ¿Y entonces por qué? Porque Dios actúa de acuerdo a su plan. Esto es demasiado maravilloso, entender que todo lo que Dios hace, lo hace porque Él lo planeó. Si Dios se entristece, lo hace porque Él lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Si Dios hace lo que hace aquí y ahora, lo hace porque Él ya lo planeó. No porque tú y yo tengamos algún efecto en Él. Él hizo un plan y en su providencia actúa en conformidad con ese plan y no se sale del plan. Eso es lo que se llama antropomorfismo y antropopatismo, cuando Dios expresa emociones humanas, antropopatismo. Cuando se habla de Dios en términos de los ojos de Dios, la cara de Dios, los pies de Dios, eso es un antropomorfismo. Se le atribuye a Dios una forma humana para poder comprender mejor quién es Dios. Pero no quiere decir que Dios tenga pies, cabeza, manos. No, es para que podamos comprenderlo mejor. Dios es espíritu. Colosenses 1:16 y 17. Colosenses 1:16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Está incluyendo la creación física y la creación espiritual. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas. Él no es como nada que existe. Él es diferente. Él no es como tú o yo. Esto también nos enseña que Dios es digno de reverencia. Dios es, en el buen sentido de la palabra, terrible, temible. Pero nosotros pues agarramos la Biblia, le damos 3 vueltas. Si podemos limpiarnos la grasa de las manos en la Biblia, lo hacemos. Porque Dios es un bacán. No, Dios no es un bacán. Dios es terrible. La carta a los Hebreos dice que Él es fuego consumidor. Terrible cosa es caer en las manos de Dios. Juan 5:26, y esto nos lo dice de forma explícita, la seidad de Dios. Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Tu vida depende de Dios. Eso hay que personas que dicen, yo con mi vida hago lo que me dé la gana. No, mira, hermano, te da una gripa, te tira a la cama y punto. O sea, ahí se acabaron tus bríos, ahí se te acabó el orgullo. Te caes de la moto, te partes una pierna y hasta ahí te llegó. Así que no hables muy duro. El único que tiene vida en sí mismo es Dios. Tu vida y la mía dependen de Dios. El día que Dios quiera, se apaga la llama de tu vida. Nosotros dependemos de Dios, no Él de nosotros. Él es el único que no depende de nadie. Él es el único que en nuestra forma de hablar coloquial, Él es el único que puede hacer lo que le da la real gana. Nosotros no. Yo puedo decir, esta tarde me voy a jugar fútbol. Y me agarra la gripa a la cama. Me da una contractura. No puedo jugar. Se me varó la moto. Me toca encargarme de la moto. Y así. Nosotros no podemos afirmar ese tipo de cosas. Solo Dios puede decir, yo hago mi voluntad en los cielos y la tierra. Por eso es que es sumamente importante para nosotros comprender que nuestro Dios trino, en la eternidad pasada, no tenía ninguna necesidad de crearnos. Dios no nos creó por necesidad. Algunas personas
En algún momento algún predicador dijo, Dios necesitaba una familia y por eso creó al hombre. No, mentiras del diablo. Dios no necesita a nadie, porque el día que Dios necesite de alguien, ese día deja de ser Dios y nosotros nos convertimos en Dios. Dios me necesita a mí. ¿Yo soy Dios? No, al contrario, yo necesito de Dios. Yo soy una criatura dependiente, necesitada de alguien superior. Dios no tiene necesidad de crearnos para sentirse completo y satisfecho. Él se satisface en Él mismo. Se nos enseñó que sin nosotros Dios solamente es un viejito, solitario, triste, que se muere por nosotros. No. Noticia de última hora, querido hermano y amigo que me acompañas. Antes de la creación, Dios era Dios sin ti. Antes de que tú nacieras, el mundo ya giraba. Hermano, antes de que tú nacieras, el mundo, el planeta Tierra llevaba casi 6.000 años girando. Tú no eres Dios, tú no eres imprescindible, tú no eres la última Coca-Cola del desierto. Dependemos de Dios, solo a Él sea la gloria. La gloria no es para ti, es para Dios. Él no necesita de nuestra existencia ni de nuestra adoración, porque se nos enseñó también que así como los dioses paganos, mire cómo se ha paganizado la iglesia, la adoración a Dios, que Dios necesita que nosotros le cantemos. Entonces yo soy Dios, que Dios necesita de mí. No, hermanos, esos son los dioses paganos. Los dioses paganos, los dioses griegos necesitaban que los hombres les rindieran culto para ellos seguir vivos. Dios no necesita de nadie. Él nos manda a adorarle porque Él es digno de adoración y porque cuando le adoramos somos bendecidos por Él. Nosotros somos los que recibimos cuando le adoramos a Dios. Pero se nos enseñó que nosotros, si le cantamos a Dios 2 canciones, le estamos haciendo un favor a Dios. No necesita de eso, porque Él es Dios, perfecto, completo. Dios es perfecto. ¿Cuántos creen que Dios es perfecto? Y si Dios es perfecto, ¿le falta algo? No, si a Dios le faltara algo, sería incompleto, no sería perfecto. Por lo tanto, si Dios necesita de tu alabanza, quiere decir que Él no es Dios, que Él es incompleto. Yo solamente me completo cuando tú me cantas. No, Dios no necesita ni que vengamos a la iglesia, ni que leamos su palabra, ni que le oremos, ni que le cantemos. Él es perfecto, no necesita de nada. Pero esos son medios de gracia que Dios ha decretado para bendecirnos a nosotros. No, es que agradezcan que voy a la iglesia. No, hermano, no vengas. Dios no te necesita. Tú eres el que necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Eso está en la Biblia. No me lo inventé yo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién puede detener la mano de Dios? ¿Quién puede detener la mano de Dios? Nadie. Él hace su voluntad en los cielos, en la tierra, en el mundo espiritual. Se hace la voluntad de Dios. Y los habitantes de la tierra son considerados como nada. Nosotros, comparativamente hablando, delante de Dios somos nada. ¿Y dónde quedan los que le dan órdenes a Dios y le decretan y le abren la Biblia y le exigen? O le hacen pataleta a Dios. Si tú no me das lo que te pido, no vuelvo. Pues no vuelvas. Dios no te necesita. Él quiere chantajear a Dios con una ofrenda, con un diezmo. Dios no necesita eso. Dios no necesita tu dinero. Dios no te necesita. Él es autosuficiente. Pero el ser autosuficiente lo hace digno de recibir tu alabanza,
tus oraciones, tu tiempo, y lo hace digno de que su obra se extienda a todo el mundo a través de la iglesia. Ahora bien, pregunta, si Dios no necesita de nadie, entonces ¿por qué creó todas las cosas? Hermano, pues se dice que Dios no necesita de nadie, y entonces ¿por qué hizo el universo? Porque hizo al hombre, porque hizo a los animalitos. Efesios 1, del 11 al 12. Efesios 1, del 11 al 12. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito oído, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Por qué Dios hace todas las cosas? Porque Él quiere. Así como Dios es independiente, autónomo, libre, su voluntad es independiente, autónoma y libre, lo cual quiere decir que Dios no hace nada por nadie. Hermanos, ese no es el Dios que a mí me enseñaron, ese no es el Dios de la Biblia, es el Dios de la Biblia. Dios no hace nada por nadie, Él hace todo para Él, porque Él es Dios y lo merece y es digno. A Él sea la gloria. Mírenlo cómo sigue el texto. A fin de que, versículo 12, de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Porque Dios hizo todas las cosas. 1, porque lo quiso. 2, para su gloria. Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, no a ti. Lo que pasa es que el evangelio contemporáneo ha endiosado al hombre. Hermano, esos signos no me gustan, no son para ti. Hermano, es que en el local no hay aire acondicionado y de donde yo vengo sí había. Qué bueno, porque yo no vengo aquí a rendirte culto a ti. Yo vengo a rendirle culto a Dios y a hablar de Cristo y a predicar su palabra. Yo no vengo aquí a ofrecerte comodidades a vos. El culto no es para ti. Las alabanzas no son para ti, porque la gloria es para Él. Si queremos comodidad, nos vamos a un cine, allá hay aire acondicionado, sillas acolchadas, además, hay hasta camas. En la primera fila hay camas. Yo no sé cómo hace la gente para ver la película ahí, porque queda uno con los ojos torcidos, pero hay camas y cómodas. Venimos es a rendirle culto a Él, porque Dios nos hizo para la alabanza de su gloria. Dígame cómo hacía la gente antes, que no había comodidades, no había micrófono, no había ventiladores, no había aire acondicionado. La gente se sentaba era en piedras o donde podía, y sin embargo rendían culto a Dios. Dígame cómo hacía el pueblo de Israel antes, en el desierto rindiéndole culto a Dios. Me pasa que estamos mal acostumbrados. Estábamos mal acostumbrados. Ahora, no quiere decir que lo voy a sacar a la calle a que le rindamos culto a Dios. Tampoco, ¿no? Pero tenemos que tener un equilibrio. Solo Él merece la gloria. La seidad de Dios es fundamental para comprender la doctrina de la creación. Si Dios es autosuficiente y no necesita nada para existir, entonces la creación es un acto de la voluntad libre de Dios. Miren, Dios no necesita de nada ni de nadie. Antes de la creación solo era Dios. Dios no puede ser influenciado por nada ni por nadie porque Él es inmutable. Entonces, ¿qué lo hizo crear el universo? Fue que el ángel Gabriel se le acercó y le dijo: Señor, qué bonito sería crear un universo con planetas, estrellas. Eso sería muy bonito. No, porque Dios no puede ser influenciado por nada externo. Él todo lo hace por su voluntad, para su gloria. La decisión, si se puede decir, de crear el universo fue libre. Fue libre, autónoma. Por eso nuestra confesión de fe dice que Dios es libérrimo. Libérrimo es libre en su máxima expresión. Él es libérrimo. Todo lo hace de manera libre. Nosotros pensamos que somos libres, pero nuestro comportamiento incluso está condicionado por nuestros papás, por la genética,
Por la genética tenemos tendencia a comportarnos de una manera u otra. Mire, le sacó el genio al papá. Salió igual a la mamá. Estamos condicionados por nuestra forma, nuestra crianza. No, es que a mí desde pequeño me asustaron con las arañas. Por eso, 50 años después le tengo miedo a las arañas. O sea, tu comportamiento está condicionado por tu crianza. Te enseñaron a tenerle miedo a las arañas. Hay otros papás que le enseñan a los hijos que no les enseñan el miedo, porque el miedo se aprende. No les enseñan el miedo y esos niños son temerarios, ¿no? Se tiran por un barranco en una bicicleta y no hay quien, ¡eh! Ahí van. Su comportamiento está condicionado porque no lo influenciaron. Pero el comportamiento de Dios no, Él todo lo hace porque Él quiere. Creó el universo porque Él quiere, no por una necesidad de su naturaleza. No es que Dios tenía que crearnos, no, porque eso hace a Dios necesitado y Dios no necesita de nadie. Él es perfecto y completo. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, soli Deo gloria, o solo para la gloria de Dios. Se nos ha enseñado en la iglesia que tenemos que glorificar a Dios como si al nosotros glorificarlo y rendirle culto, hiciéramos crecer su gloria. Como si Él fuese una llama. Cuando uno va a hacer el sancocho, uno prende la candela y empieza a soplar, ¿no? Y la llama va creciendo, ¿cierto? Entonces nosotros con nuestro culto, adoración, rindiéndole alabanza, dándole la gloria, la llama de la gloria de Dios va creciendo. No. Él es glorioso en sí mismo, no necesita de nosotros. Y cuando hablamos de glorificar a Dios, lo que estamos diciendo es que actuamos en consecuencia con lo que Él es y nos ha revelado en su palabra. Glorificar a Dios es ser consecuentes con lo que nosotros profesamos. Yo creo en un Dios poderoso, glorifícale, vive para Él, ríndele culto, cántale con todo tu ser. Porque entonces tu Dios no es poderoso, porque no merece tu gratitud. Eso es glorificar a Dios. Vivir en consecuencia a lo que Él ha revelado en la palabra y reconocer que eso es una realidad en nuestras vidas. Eso es vivir para la gloria de Dios. Eso es glorificar a Dios. Glorificar a Dios no es que en la iglesia somos porristas y venimos a la vivo, alabado. No, glorificar a Dios es entender lo que Él ha revelado de sí mismo en la palabra. Un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios de gloria, un Dios omnipotente, un Dios que me salvó. Y vivir en consecuencia. Reconocer que eso es una realidad. Y vivir en consecuencia. Esta es una de las doctrinas, y ahora vamos al tema de la reforma. Una de las doctrinas, la quinta doctrina, la quinta sola, una de las 5 solas, la última, porque es el techo de las otras 4. La base es sola escritura. Las columnas son sola fide, solo Cristo, sola gracia, y el techo es soli Deo gloria, solo para la gloria de Dios. Todo, la justificación, Cristo, la gracia y la fe, tienen un objetivo, la gloria de Dios. Vuelvo y les repito, ojalá no lo aprendamos de memoria. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esta doctrina fue rescatada en la Reforma Protestante, de manera que la aceidad de Dios tiene que ver con la gloria de Dios, porque la aceidad de Dios nos lleva a ver su grandeza, su santidad, su gracia. ¿Por qué? Porque entendemos que ese Dios que no necesita de nadie, lo ha hecho todo por amor. ¿Por qué estás tú acá si Dios no te necesita? Porque Él así lo quiere. Libremente decidió darte la vida. No te necesita.
pero te quiso traer aquí. Te quiso dar la vida, te quiso salvar, quiso enviar a su Hijo Jesucristo a morir por ti. Eso no es suficiente razón para vivir postrados ante Él, dándole gracias. No, pero nosotros para vivir agradecidos con Dios, Él tiene que llenarnos la cuenta bancaria de dinero. Para que vivamos agradecidos con Dios, tiene que hacer lo que nosotros queremos. No, mis hermanos. Dios no te necesita y aún así te dio la vida y te ha llamado al arrepentimiento. Libre y voluntariamente lo ha hecho. Al conocer la seidad y la autoexistencia de Dios, entendemos que todo lo ha hecho por su soberana voluntad y que no nos salva por nuestros méritos. También nos habla de la gracia. Dios no te salva por lo que tú has hecho, porque cuando Él creó el universo, tú no existías. Antes de crear el universo, existías menos. Y la Biblia dice que en Efesios capítulo 1, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Dios te escogió cuando tú no existías. No vio nada en ti para escogerte. Te escogió porque quiso, de la misma manera que quiso crear el universo. La redención, al igual que la creación, es un acto de gracia, no es una obligación. Dios no está obligado a redimir a la humanidad. Dios no tiene obligaciones con nadie. Nos enseñaron que si yo doy 10, Dios tiene que multiplicármelo. No, porque la Biblia dice en Malaquías capítulo 3 que si yo traigo los diezmos al alfolí, Él va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Primero, nosotros no somos judíos. Segundo, el diezmo no era dinero, era grano y animales. Tercero, el alfolí era un granero, no era una cuenta bancaria. Cuarto, otro pacto. Era otro pacto. Que no me vengan con el cuento de que si yo le doy a Dios, Él me tiene que multiplicar. Porque díganle eso a los discípulos del Señor, que entregaron sus vidas y fueron perseguidos, murieron martirizados. Díganle eso al apóstol Pablo, que lo dejó todo por Cristo y murió decapitado, le cortaron la cabeza. Díganle eso a Pedro, que dejó las redes pescando peces para ir y servirle a Cristo y murió crucificado cabeza abajo. Díganle eso a los reformadores, que entregaron todo para rescatar la palabra de Dios, y unos murieron quemados, otros murieron estrangulados, otros murieron torturados. Dios no tiene obligación con nadie. Lo mejor que el hombre puede hacer es vivir para Dios sin importar las circunstancias. Díganle eso al misionero que está en África aguantando hambre, perseguido por su fe. Díganle que dé dinero, que Dios lo va a volver rico. Díganle, y se va a reír en nuestra cara, porque es una falacia, es una mentira. Dios no te debe nada. El día que Dios te deba, deja de ser Dios. De hecho, la palabra de Dios dice, no hay nada que tengamos que no hayamos recibido. Dice, y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido. Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Dios es el único que no recibe nada. Dios es el único que no recibe nada porque Él es dueño de todas las cosas. Él es dueño del tiempo, de la materia, del espacio, de la creación. Él es el único que no recibe, Él solamente da. La benevolencia de Dios. Dios se complace en dar. Él da. ¿Y nosotros qué hacemos? Recibir de Dios. Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, oído. Que digo, mi consejo o mi propósito, mi voluntad permanecerá.
y haré todo lo que quiero. Querido hermano y amigo, Dios no es tu sirviente. Él dice, mi consejo permanecerá y hago todo lo que yo quiero. ¿Por qué nos han vendido a Dios como el genio de la lámpara, no? Lo frotamos y Él hace lo que nosotros queremos. No, querido hermano, Él hace su voluntad. Hace su voluntad. Y nosotros bien haríamos en someternos a la voluntad de ese Dios. Pregunta. Entonces, si Dios no necesita la creación, la creó porque quiso. Dios no necesita al hombre, lo hizo porque quiso. Entonces, ¿por qué salva al hombre? Si no lo necesita. ¿Por qué envió a su Hijo Jesucristo a morir si no me necesita? Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según oído, a los que no creen en la doctrina de la predestinación, dicen que es un invento de los calvinistas, hijos del diablo, hijos de Satanás. Vamos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Nos escogió o no nos escogió? ¿Cuándo? ¿Cuando vio que íbamos a arrepentirnos? No, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Según el puro afecto de su voluntad. Yo le digo a mi esposa, mi amor, regáleme un vaso con agua pura. Esto es agua pura, H2O. Pero si ella dice, ay, le voy a echar un poquito de azúcar para que le sepa más rico, ya no es H2O, ahora es agua con azúcar. Ya dejó de ser agua pura. Hay un agente externo que ha alterado su composición. La Biblia dice que Dios nos salvó por el puro afecto de su voluntad. No hay nada externo que haya influenciado a Dios para salvarnos. Fue su pura voluntad. ¿Por qué? ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Porque si yo digo, Dios me salvó porque yo era bueno, entonces ya la gloria no es de Dios, la gloria es mía. Que yo me porto bien, apláudanme todos, apláudanme porque yo me gané mi salvación. ¿Sí ven la tontería? Dios me bendice porque yo ofrendo, ¿no? Entonces, vamos a darte un aplauso. Te ganaste la bendición de Dios. No, Dios te bendice porque Él es bueno y porque quiere. Des o no des. Entonces, ¿por qué damos? Por gratitud, porque todo es de Él. Y Él ha ordenado que la iglesia debe avanzar y que la iglesia debe sostenerse a sí misma. No porque Él lo necesite, porque ese dinero no le llega a Dios. Venga, bueno, vamos, Señor, dame la cuenta en X, vamos a buscar aquí, Proverbios capítulo 40, sí, el número en X, 3:11, vamos a depositarle, Pero Él ha ordenado que la obra debe continuar y la obra necesita recursos y por recursos económicos y por eso damos para la obra de Dios. Pero no porque con eso, como si fuera un negocio, ¿no? Inversiones, Jehová Jireh. De entre más doy, más me va a multiplicar. No, Dios, eso no es un negocio. Entonces, si Dios no me da, si me pone a prueba, lo doy. No le sirvo, no le alabo, no le adoro. Dios no tiene obligación con nadie, mis hermanos. Todo es por su gracia, por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Esto debería ser un motor en nuestras vidas. Esto debería ser gasolina para el creyente. ¿Y cuál es mi responsabilidad frente a todo esto? Bueno, tercer punto, nuestra responsabilidad.
El hecho de que Dios sea autoexistente le otorga una dignidad infinita que debería producir en nosotros un sentido de adoración a Dios. ¿Cómo nos portamos nosotros cuando recibimos un favor de alguien que no nos lo debe? Que nos, por decirlo así, coloquialmente, nos salvó el pellejo, nos sacó del apuro. ¿Cómo hace uno? Uy, hermano, gracias. Cuente conmigo para lo que sea. Yo con usted, forever and never, hasta la muerte, me salvaste. Pero con Dios no. Con Dios no. Con Dios es, no tengo tiempo, me duele la cabeza, estoy enfermo, soy una persona muy ocupada. Es más, cuando Dios me va a hablar, tiene que primero pasar por la secretaria. Porque yo soy tan ocupado que no tengo tiempo para que Él me hable. Dios nos ha salvado de la condenación eterna por causa de nuestro propio pecado, sin debérnoslo. ¿No debería eso hacer que nos postráramos ante Él en adoración? ¿Vivir agradecidos toda la vida con Él? ¿Vivir para su gloria? ¿Acaso no lo merece? Lo merece. Hágalo o no. Tú no lo haces, igual Él es digno. Él no va a dejar de ser Dios porque tú no le adores. Veremos el sol. El sol es nuestro astro rey, pero es una de las más pequeñas estrellas. Es una enana blanca. O sea, en tamaño es una estrella enana. ¿Ustedes creen que al sol, si el sol tuviera vida hablo vida como la de nosotros, al sol le importa lo que tú haces o dejas de hacer? Uy, no, anoche llovió, voy a castigar el sol, no voy a sacar la ropa para que se seque con el sol, la voy a secar adentro. Y el sol se va a poner a llorar. Sí, se va a poner a llorar. Mire, lo que hagamos o no le afecta al sol. Y les aseguro, Dios es mucho más grande que el sol. Lo que hagamos o dejemos de hacer, a Él no le afecta. Pero a nosotros sí, porque nosotros somos receptores de sus bendiciones, beneficiarios de su salvación. Lo que hagamos o dejemos de hacer solamente nos afecta a nosotros. No pienses, hermano, que le haces un favor a Dios o que estás afectando a Dios. Si tú no oras, el que pierde eres tú. Si tú no cantas, el que pierde eres tú. Si tú no lees la Biblia, el que pierde eres tú. Si tú no te congregas, quien pierde eres tú. Si tú no tienes comunión con tus hermanos, el que pierde eres tú. Dios no pierde. Dios no pierde. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Nosotros, el pueblo de Dios, deberíamos tener esta misma actitud. Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Tú eres digno, Señor. ¿Qué vas a recibir de mí, Señor? Te voy a glorificar, te voy a honrar con mi vida, porque tú eres digno, eres un Dios poderoso, te voy a entregar todo mi ser. ¿Por qué? Porque tú me creaste, tú me diste la vida, estoy aquí por tu voluntad. Tú eres digno, Señor. Hechos 17, 24 al 25. Hechos 17, 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, hizo el mundo, el planeta Tierra y las cosas que en él hay. Tu carro, tu moto, tu casa, tu empresa, tus piernas, tus brazos, tu belleza, tu pelo bonito, lo hizo Dios. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios ni siquiera necesita este local. Él no habita en templos físicos. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Dios no es honrado por manos de hombres.
Que ese cuento de que no, que honra a Dios con tus ofrendas. No, hermano, Dios no es honrado por tus manos. Eso es para la iglesia. Como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios da. ¿Tú sabes por qué estás respirando ahora? Porque Dios quiere. El aire que respiras te lo da Dios. Tú necesitas el aire para respirar y Dios te lo da gratis, no te cobra, no llega un recibo a la casa de aire. No, Dios te lo da. Nos da aliento, es decir, la facultad de estar vivos. Y todas las cosas, todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Contrario a lo que se esperaba, el hombre le ha dado la espalda a Dios. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué ha hecho el hombre? Se ha olvidado de Dios. Le ha dado la espalda a Dios. Vive como si Dios no existiera. No, pero mire, yo voy a culto una vez al mes, una vez a la semana, ahí de vez en cuando leo el devocional, por ahí cuando me enfermo oro, yo me acuerdo de Dios, no es que Dios no te está pidiendo que te acuerdes de Él, Dios te está ordenando que vivas para Él, porque Él es digno, porque te ha dado todo sin debértelo, Dios no te debe nada y te lo ha dado todo. La seidad de Dios nos enseña que Dios todo lo hace por su perfecta voluntad y para su propia gloria. Por tal razón, la salvación de pecadores no reside en el pecador ni en sus méritos, sino en el amor incausado de Dios. Nosotros no provocamos el amor de Dios como si Dios dijera, nosotros vemos un perrito chiquito, un cachorro, ¿sí? Como el que tiene Eliseth, y uno dice, uy, tan bonito ese perrito, y a uno le provoca, ¿sí? Él genera en uno un sentimiento, y uno responde, ay, le dan ganas de acariciarlo, de jugar con él, pero uno ve un perro callejero lleno de sarna, y uno dice, uy, no, fuchi, guácala, no, lleno de garrapatas, así que parecen frijoles, y uno dice, uy, no, ¿quién va a agarrar a ese perro tan feo? También genera en uno un sentimiento, y uno responde de otra manera. Pero es que Dios no es así. Dios no responde a lo que ven nosotros, porque si fuera así, respondería como cuando uno ve un perro lleno de sarna y garrapatoso. Porque lo que nosotros, si Dios nos viera, vería que pecado, inmundicia, abominación, rebeldía. Entonces no nos agarraría como que, ay, tan lindo Juanito, lo voy a salvar. Qué belleza de persona, qué ternura. No, si él viera realmente lo que somos, diría, no, al infierno todos. Pecado, desobediencia, rebeldía, una raza caída, muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1. La seidad de Dios nos enseña que Dios nos salvó sin mérito alguno en nosotros. La salvación no es una respuesta de Dios. La salvación es una decisión de Dios, libre, basada en su amor, porque Dios es amor. Esto exalta más su gracia, su misericordia. Hay esperanza para el pecador, porque si la respuesta de Dios estuviera basada en lo que somos, primero nadie sería salvo. Y si hubiese de pronto grados de aceptación de parte de Dios, pues estaríamos en la olla. Habrían unos que merecerían ser salvos y otros no. Y tal vez si yo no llego al tope, no cumplo con los requisitos para ser salvo, me voy a ir al infierno. ¿Y cuándo es suficiente para agradar a Dios para que Él me salve? ¿Qué tan bueno debo ser para que Dios me salve? Ese es el problema de los mormones. Que ellos creen que el sacrificio de Cristo no los salva, sino que es para completar su salvación. ¿Y hasta dónde debo trabajar yo entonces? No, la salvación es por gracia, porque no depende de ti ni de mí.
Es una decisión de Dios, libre y voluntaria. Hay esperanza para el pecador. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, a pesar de ser pecadores, ahí no dice que Dios salvó gente buena, a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió fue por pecadores. De manera que aquí nadie puede levantar la mano y decir, yo merezco la salvación. Porque Él murió por pecadores. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto magnifica más el amor de Dios, hermanos y amigos. De manera que, si tú no conoces a este Dios, el Dios que te enseñaron es un Dios utilitario, es decir, es Dios cuando yo lo necesito. Tengo un familiar enfermo en el hospital, ¡ay, Dios mío! Necesito un milagro financiero, ¡Dios mío! Estoy buscando una esposa, Dios mío, o un esposo, Dios mío. Necesito ir de viaje a visitar a mi mamá en las festividades navideñas, Dios mío. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es digno de que tú clames a el Dios mío sin importar las circunstancias y las consecuencias, solo porque Él es digno. Él es lo más grande, Él es maravilloso. Es un Dios de amor. Estás aquí porque Dios te ama. Te amó tanto que te escogió para hacerte su hijo, entregó a su hijo Jesucristo. Y si no has venido a Cristo, te ama tanto que te está dando la oportunidad hoy de que te arrepientas. Porque has vivido de espaldas a ese Dios que no te necesita, que te creó porque quiso, pero merece que tú vivas para Él, porque Él es digno. A Él y solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos ha enseñado que tú eres un Dios que existe en sí mismo. No necesitas de nadie, eres un Dios autónomo, independiente. Eres un Dios perfecto, completo, soberano, porque todo lo que hace, lo hace porque quiere. Y tú quisiste crear el universo, quisiste darnos la vida, quisiste traernos a este lugar, Señor, a oír tu palabra. Es una bendición poder conocerte, Dios. Es una bendición estar aquí aún a pesar de nuestra debilidad y de nuestros pecados. Ayúdanos, Dios, a vivir para tu gloria cada día, a tener esto presente, Dios. Como un Dios tan grande que no me necesita, me ha hecho su hijo. Solo a ti sea la gloria, Dios. Y aquellos que no conocen a este Dios, el Dios de la Biblia, el Dios poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, yo te pido, Señor, muéstrales a Cristo a través de la Escritura, su obra de redención. Como tú, Señor, por el puro afecto de tu voluntad entregaste tu Hijo para que pagara por nuestros pecados, para darnos vida eterna solo por la fe en Él. Gracias, Dios mío. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.